cielo, tiempos de refrigerio, es tu tiempo en la palabra de Dios. Amados hermanos, reciban un cordial saludo del pastor David Carantón con nuestro devocional Tiempos de Refrigerio. Pastora Nidia, un fuerte abrazo allí en San Diego, California. Muchas gracias por la invitación que me has extendido para compartir la palabra de Dios. Hoy finalizamos esta serie acerca de las paradojas de la vida cristiana. Recuerda que hace unos días vimos que en la vida cristiana somos exaltados cuando voluntariamente nos humillamos, pero seremos humillados si queremos autoexaltarnos. Esta paradoja tiene que ver con la actitud que Dios premia de humildad, de autohumildad, una humildad sincera. Y también la actitud nociva de la altanería, de la soberbia, de la altivez, de la arrogancia, que normalmente lleva a la humillación. Cuando somos humildes nos asemejamos a Cristo. Cuando somos arrogantes nos asemejamos a Satanás. ¿Cuál es la realidad espiritual en la vida de un creyente? Hoy vamos a ver la sexta paradoja. Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Mis amados hermanos, en la vida cristiana, somos más libres cuando nos hacemos más esclavos, pero somos más esclavos cuando nos creemos ser más libres. Esta paradoja consiste en que si queremos ser verdaderamente libres, tenemos que hacernos esclavos de Cristo para obtener una verdadera libertad. Y para entender esta paradoja quiero recordarte que el único ser que es verdaderamente libre, absolutamente libre, se llama Dios. Y nosotros, los seres humanos, hemos recibido de parte del Señor un regalo muy bonito, que es la capacidad de decidir. Somos naturalmente libres, se llama libertad natural, se llama el libre albedrío que Dios nos ha dado. Pero lo paradójico es que si nosotros usamos esa libertad natural que ya tenemos como regalo de Dios para cometer pecado, para practicar pecado, entonces nos hacemos esclavos del pecado y empezamos a vivir nuestra vida en una falsa libertad llamada libertinaje. ¿En qué consiste el libertinaje? En usar la libertad delegada por Dios, libertad natural llamada libre albedrío, para cometer pecado y hacernos esclavos del pecado. Un ejemplo clásico es, por ejemplo, el consumo de alcohol. Cuando no conocemos la verdad de Dios, cuando no intuimos espiritualmente la verdad, creemos que el alcohol es bueno, que nos relaja, que nos pone alegres, que lo podemos disfrutar. Pero recordemos que el mayor asesino de la humanidad es el alcohol. Ha dañado vidas, ha dañado hogares, ha dañado personas, te quita la salud, te quita el dinero, te quita la honra, la dignidad. El consumo del alcohol acaba con el hombre y muchos hombres terminan muriendo en medio de fuertes dolores en un cáncer de hígado llamado cirrosis. Y el alcohol ha producido miles de accidentes automovilísticos, miles de suicidios, cantidad de cosas. Cuando conocemos esa verdad, entonces dejamos de practicar ese pecado y somos libres. Estoy poniendo un ejemplo, pero también hay otras esclavitudes de otros pecados como la mentira, como la lujuria, la lascivia, como el rencor, el odio. Cualquier pecado que practiquemos y sigamos practicando nos hace esclavos de él y nos quita la libertad natural que Dios nos ha dado. En Juan capítulo 8, en el versículo 33, dicen: le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices serán libres? Y Jesús les dijo: de cierto les digo, que todo aquel que practica pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. La herramienta para la libertad es conocer la verdad de Dios. Pero la verdadera libertad consiste en tener una relación con el Hijo, para que el Hijo me libere. ¿Cuál es esa relación que yo debo tener para ser totalmente libre? Romanos capítulo 6, dice el versículo 18, el apóstol Pablo nos enseña: y ustedes han sido liberados del pecado
y han venido a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, no por su humana debilidad, que, así como para iniquidad, presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia. Porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenían de esas cosas de las cuales ahora muchos se avergüenzan? Porque el fin de ellas es la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por fruto la santificación y como destino final la vida eterna. Aquí vemos y el apóstol Pablo nos explica que la forma de ser liberados del pecado es hacernos siervos de la justicia, no de la inmundicia, no de la iniquidad, sino que nuestros miembros, o sea, nuestro cuerpo y nuestra vida, usarla para servir a la justicia. Porque antes, cuando éramos esclavos del pecado, no nos interesaba la justicia, pero ese fruto era muerte, ese fruto era maldición, ese fruto era fracaso, derrota, dolor, tristeza, lágrimas, sufrimiento. Pero dice Pablo ahora, ustedes han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. Aquí está la paradoja. Cuando tú eres siervo de Dios, eres liberado del pecado. Y tenemos dos cosas hermosas. El fruto de ello es la santificación de nuestra vida y el destino final, la vida eterna. Qué hermoso poder ser libres del pecado para convertirnos en siervos de Dios. Primera de Corintios, capítulo 7, en el versículo 20, el apóstol Pablo nos dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en ese estado quédese. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Recuerda que en aquella época aún existía la esclavitud. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, libertado es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Ustedes por precio fueron comprados. No vuelvan a hacerse esclavos de los hombres. Cuando yo me hago esclavo de Cristo, ya no soy esclavo de los hombres, ya no soy esclavo de los ídolos, ya no soy esclavo de la mentira. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Gálatas capítulo 5, versículo 1, estén pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres y no vuelvan a estar atrapados otra vez en el yugo de la esclavitud. Es mi responsabilidad, después de que Cristo me ha hecho libre, seguir siendo libre. Ya el Señor hizo la obra en la cruz, ahora es mi responsabilidad no volverme a ser esclavo del pecado. Porque pasa lo del verdadero proverbio, dice Pedro, que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo. Y finalizo con Primera de Pedro capítulo 2, versículo 15. Mira lo que dice el apóstol Pedro. Porque esta es la voluntad de Dios, que, haciendo bien, hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos, pero como libres, no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Un hombre libre que usa su libertad para servir a Dios no es esclavo más del pecado, ni tampoco del libertinaje. Oremos. Padre Celestial, gracias por hacernos libres. Gracias porque conocimos a tu Hijo Jesucristo, Señor, y ahora hemos sido liberados del pecado y somos siervos de la justicia, somos siervos de Cristo, somos siervos de Dios. Y ahora tenemos verdadera libertad, la que tú nos das, Señor, la tuya, no la del mundo, no la de escoger la maldad, la verdadera libertad que nos permite no ser esclavos de ningún pecado, pero vivir esa libertad para servirte a ti y para honrarte a ti, Señor. Te damos gracias. Colocamos nuestra libre vida en tus manos, Señor, y te pedimos que nunca permitas que volvamos a ser esclavos de ningún pecado. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Mi amado hermano, recuerda que si tienes alguna petición, puedes escribirnos a nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube. Somos @tiempos de refrigerio Filadelfia. Y también el correo electrónico tiemposderefrigerio3@gmail.com. Y recuerda que si te vuelves a Dios y lo buscas con todo tu corazón, de la presencia del Señor vendrán esos tiempos de refrigerio que tanto necesitamos. Un fuerte abrazo para todos, mil y mil bendiciones. Conectándote con el cielo.